Sala de situación. Bueno, como ustedes saben, arrancamos ya este bloque con el caso Logan, por supuesto, el juicio que se está desarrollando en la ciudad de Corrientes. Y a mí me toca cubrirlo para Canal 13 y TN, y aprovechamos entonces para hacer un repaso en esta sala de situación, porque fue una semana contundente. Claro, costó, porque en realidad la primera semana había arrancado la primera audiencia ya con algunos palos en la rueda y, bueno, con algunas dificultades, pero cuestiones técnicas normales en el inicio de un juicio tan complicado y complejo como la desaparición de Logan. Entonces, superados esos obstáculos técnicos, cada una de las partes que, bueno, hacía algunos pedidos, comenzó esta segunda semana con justamente los planteos de nulidades de cada una de las defensas. Unos planteos de las defensas que, desde el sentido común y cuestiones que evidentemente parecían sólidas, digo parecían porque al final terminó todo en otra cosa, que hacían poner en duda la continuación, por lo menos la continuidad de un juicio ante tantos pedidos de nulidades. El tribunal no le dio lugar a esos pedidos de nulidades, también con mucho criterio. No los vamos a repasar, pero tiene que ver con cuestiones de los derechos a la defensa y cuestiones de las que se agarran siempre los defensores. Y está muy bien, para eso están los defensores, para hacer un equilibrio entre la fiscalía, la querella y el tribunal en el medio. Los defensores son los que a nosotros, aunque a veces no nos gusta, porque la imagen es que defienden a un asesino, defienden a un delincuente o lo que sea, en este caso a los que están vinculados directamente con la desaparición de Logan, gracias a ellos nosotros tenemos la justicia más justa que pueda haber, porque hay un equilibrio. Y el día de mañana nosotros también podemos quedar involucrados, aunque seamos personas de bien, en una causa judicial y vamos a necesitar un defensor. De hecho, en el foro, por ejemplo, laboral, bueno, en un inconveniente con una empresa, en un despido, hay un defensor que nos puede ayudar. Entonces miremos a los defensores como las personas que ayudan a que haya justicia. Pidieron cosas, no les dieron lugar y entonces se siguió avanzando en el juicio. Ya esto para esta semana, que fueron 2 días en realidad de audiencia. Recuerden que el juicio por Logan tiene, algunas semanas son martes, miércoles y jueves las audiencias, y otras semanas son, como en esta, que pasó miércoles y jueves. Bueno, entonces, cuando ya el tribunal no le dio lugar a esos planteos de defensa, llegó el momento del paso por el estrado judicial frente al presidente del tribunal de cada uno de los imputados para sus indagatorias. Era el momento en el cual los imputados tenían la posibilidad de hablar. Si querían hablar, hablaban, no respondían. Si querían preguntas de algunas partes, ellos pueden decir, en todo juicio pasa esto, me siento, quiero hablar, quiero explicar mi realidad, mi verdad, pero no voy a responder preguntas. O sí, puedo leer algo, o quiero responder solamente preguntas de mi abogado. Bueno, en realidad pasaron todos los imputados. Recuerden que son 17, 10 que tienen vinculación con la Fundación Dupuy, que vinieron en plena investigación al juicio, al caso, a tratar de esclarecerlo, según ellos, y los otros 7 que tienen que ver con la desaparición directa, ¿no? Y entonces vemos que pasó Antonio Benítez, Laudelina Peña, se sentaban, yo los podía ver ahí cómo se sentaban frente a los jueces, de Daniel Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Cayaba, Carlos Guido Pérez y Walter Maciel, los 7 vinculados con la desaparición. Recordemos que Millapi está en conexión virtual desde Neuquén con arresto domiciliario. Todos estos se negaron a declarar. No es que no van a declarar, sus defensores dijeron, vamos a esperar. Es una cuestión estratégica. Cada uno espera las cartas que juega la otra parte, la querella, la fiscalía y demás, y después cada uno define y decide cuándo puede llegar a declarar. Este fue el caso de estos 7. Y siguieron citando, y después empezaron a pasar los que tienen que ver con la Fundación Dupuy, que según la fiscalía vinieron a entorpecer, no se sabe por qué, a la investigación. Y todos están con libertades, en realidad llegan en libertad a este juicio, están imputados, pero uno solo está detenido. El detenido es Nicolás Gabriel Soria, que es el apodado del americano, el yankee, que cuando se sentó a hablar ya dejó de tener ese tono yankee, daddy yankee, que tenía en su momento en la investigación, o Bad Bunny, ¿no? Habla igual, como parecía un puertorriqueño con una tonada, porque él vivió mucho en Miami, es argentino. Yo lo cruzaba cuando ocurrió el caso, en el hotel estaba justo en el que estábamos nosotros, y te hablaba con ese tono. Hoy tiene un tono de Wilde, del conurbano bonaerense. Se le fue el tono y es el verdadero Soria. Fíjate cómo con este ejemplo
bizarro que estoy contando, estamos viendo cómo a las claras este hombre engañó a todo el mundo y en su momento hablaba como un yanqui y no lo era. Vivió muchos años allá, pero sigue siendo el mismo Conurba como podemos ser nosotros. Entonces, explicó algunas cosas, pero no declaró, en realidad dio sus datos filiatorios y demás. Quien sí declaró de toda esta tanda es Alan Cañete. Alan Cañete, que está acusado de ser uno de los integrantes de la Fundación Dupuy, que vino a entorpecer. Entonces, él explicó que todavía no se había recibido de abogado, le falta muy poco. Él es técnico también, es perito en criminalística, es técnico en balística, es casi abogado, pero no lo es. Eso es lo importante, que no lo es. Entonces, sin título habilitante, se contactó con su amiga Elizabeth Cutaya, que sí es abogada, hace poco empezó a ejercer, pero sí es formalmente abogada, y empezó a llamar a peritos o supuestos peritos que tenían sus credenciales con las cuales podían trabajar. Psicólogos. Este falso yanqui que nombraba antes es justamente un falso yanqui. Acá le pifió, ¿no? De Benítez, porque citó a alguien que él dijo que lo convocó para trabajar en equipo, porque lo vio que iba para adelante, por medio de un conocido, tuvo el nexo y lo conoció a este yanqui, y que iba para adelante y le servía como una especie de patobica o de punta de lanza para llegar a todos los lugares y ser el hombre de contención. De hecho, a nosotros los periodistas nos contenía en el sentido de que no nos dejaba avanzar cuando ellos estaban trabajando y nos decía a quién podíamos entrevistar. De ahí que tuvimos varios encontronazos y hasta violentos en plena cobertura con este personaje pintoresco que está detenido. Bueno, y Cañete, que además de declarar esto, contó que en realidad vino con el objetivo de encontrar a Loan, que no tuvo ningún, y acá empiezo a textualizar, ¿no? Pongo textuales de él que fui anotando, no vinimos con ningún dolo, con intenciones de entorpecer, no para nada, dice, y pido perdón a los doctores que están presentes, al resto de los abogados. Tuve la idea de colaborar con Loan, yo no conozco a los imputados por la desaparición, no sé quiénes son estos detenidos, es la primera vez que los veía yo. Y después explica que no tiene miedo a ser juzgado y que dice, ¿no? Si tengo que buscar a otro nene, lo voy a hacer. No tengo miedo a ser juzgado delante de los ojos de Dios. Y bueno, después explicó que la acusación contra él también es de privación ilegal de la libertad contra familiares de Loan y primitos y niños menores. Y él explicó, porque claro, los mantuvo en una especie de cautiverio en un hotel de 9 de julio. Pero explicó que eso lo hizo para cuidarlos, para contenerlos, y que eso lo hizo con el consentimiento y bajo la supervisión de la jueza federal Poser Penso, que llevaba la investigación adelante, que incluso ella, la jueza, le puso 2 agentes de la prefectura naval como custodia afuera de ese hotel donde los tenía ahí recluidos para protegerlos supuestamente. Bueno, explicó todo esto, que en realidad hasta tomaba mates con la jueza, hasta le regaló una virome, que ya la puso como prueba en pleno juicio, como para manifestar que había una relación fluida y que todas estas acusaciones son falsas, que él no entiende por qué después se dio vuelta de un día para el otro y lo acusaron y lo mandaron a detener a todos hasta que, bueno, ahora llegan en libertad al juicio, pero uno de ellos sí está preso, pero por fuertes acusaciones. Así que fue una semana que terminó con la declaración de todos, en realidad este único imputado, pero con el pase de cada uno de los detenidos e imputados por el estrado, por delante de los jueces de este Tribunal Federal de la ciudad de Corrientes, que comenzó este juicio, y se dejó para la semana que viene, porque no había tiempo, el testimonio de las víctimas. Así son los familiares de Loan, es decir, mamá, papá, José, María, José hijo, que es el hermano de Loan, Mariano, y el resto de los hermanos de Loan, y primos y familiares. Sala de situación. Bueno, como ustedes saben, arrancamos ya este bloque con el caso Loan, por supuesto, el juicio que se está desarrollando en la ciudad de Corrientes. Y a mí me toca cubrirlo para Canal 13 y TN, y aprovechamos entonces para hacer un repaso en esta sala de situación, porque fue una semana contundente. Claro, costó, porque en realidad la primera semana había arrancado la primera audiencia ya con algunos palos en la rueda y, bueno, con algunas dificultades, pero cuestiones técnicas normales en el inicio de un juicio tan complicado y complejo como la desaparición de Loan. Entonces, superados esos obstáculos técnicos, cada una de las partes que, bueno, hacía algunos pedidos, comenzó esta segunda semana con justamente los planteos de nulidades de cada una de las defensas. Unos planteos de las defensas que, desde el sentido común y cuestiones que evidentemente parecían sólidas,
digo parecían porque al final terminó todo en otra cosa, que hacían poner en duda la continuación, por lo menos la continuidad de un juicio ante tantos pedidos de nulidades. El tribunal no le dio lugar a esos pedidos de nulidades, también con mucho criterio. No los vamos a repasar, pero tiene que ver con cuestiones de los derechos a la defensa y cuestiones de las que se agarran siempre los defensores. Y está muy bien, para eso están los defensores, para hacer un equilibrio entre la fiscalía, la querella y el tribunal en el medio. Los defensores son los que a nosotros, aunque a veces no nos gusta, porque la imagen es que defienden a un asesino, defienden a un delincuente o lo que sea, en este caso a los que están vinculados directamente con la desaparición de Logan, gracias a ellos nosotros tenemos la justicia más justa que pueda haber, porque hay un equilibrio. Y el día de mañana nosotros también podemos quedar involucrados, aunque seamos personas de bien, en una causa